Amados hermanos, les saludo en el amor del Señor. Es un gusto y un privilegio poder estar una vez más con ustedes, pudiendo compartir un mensaje de la palabra del Señor para esta escuela dominical de hoy domingo 5 de junio. Damos la gloria al Señor por esta oportunidad y además también quiero aprovechar de recordarles que el domingo 3 de julio comenzamos con nuestra escuela dominical presencial para las clases de adultos, teniendo una clase general de adultos, la cual también hacemos extensiva para nuestros jóvenes. Vamos a estar tocando temáticas muy interesantes, así que les dejamos cordialmente invitados para ese domingo 3 de julio. Vamos a estar constantemente estos domingos recordando para que todos los hermanos puedan participar. Amado hermano, y en el lugar donde tú estás, te invito a que podamos tener un momento de oración delante de la presencia del Señor. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, te damos, Señor amado, a ti la gloria, la honra y la alabanza, Dios. Te agradecemos, Padre amado, la oportunidad, Señor, de poder predicar tu palabra, Señor, a través de estos medios digitales, Señor. Poder tener, Dios amado, la oportunidad de estar conectados, Señor, a través de este enlace de YouTube, Señor, estudiando tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, abre nuestros oídos, Señor, a que podamos estar atentos, Dios amado. Úsame, Dios amado, como un canal de bendición, Señor, para poder bendecir la vida de mis hermanos, Señor, a través de lo que tú, Señor, nos vas a hablar en esta mañana, Dios. Padre amado, bendice cada hogar y cada familia representada. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén. Amado hermano, estas dos imágenes que te presento a continuación la primera nos habla de la desobediencia. Cada vez que vemos esta imagen, recordamos el pecado ahí en el huerto del Edén. Principalmente este pecado de desobediencia donde Dios le prohibió al hombre comer de este fruto y él lo hizo. La mujer comió y dio a su esposo para que también comiera. Y desde el tiempo de la creación, el hombre ha tratado de crear condiciones ideales para sí mismo. Adán y Eva iniciaron este esfuerzo cuando trataron de salvar la brecha entre Dios y ellos, comiendo de este fruto que era prohibido. Después podemos ver un poco más adelante en Génesis 11 que que el hombre quería llegar a donde estaba Dios, literalmente donde él gobernaba allá en el cielo, y el hombre se edificó esta torre, la torre de Babel, porque quería ser como Dios, que fue muy parecido a lo que le pasó al hombre cuando fue tentado en el huerto del Edén, donde la serpiente le decía a la mujer que si comía iba a ser igual a Dios. El hombre siempre ha buscado querer asemejarse a Dios. Incluso si nos fuéramos a la cultura más popular, en los archivos históricos más recientes se registra el caso de un hombre que buscaba la fuente de la juventud, cuyas aguas se decía detendrían el proceso de envejecimiento y muerte. Se han hecho estas películas, cómics, series de televisión sobre la fuente de la juventud o sobre unas aguas milagrosas que puedan ser capaces de poder detener el envejecimiento de las personas. Incluso todavía más, los gobiernos llevan a cabo muchas investigaciones, experimentos, procuran a través de ensayos que la gente pueda tener, optar a la mejor medicina para la cura, o tratan de erradicar la pobreza, o buscan curas para las enfermedades. Aquí tenemos una foto del COVID, tenemos un campamento, y son cosas que los gobiernos buscan. Ellos han tratado de producir, por decirlo así, una salud perfecta, libertad de enfermedades, quieren tratar de eliminar el dolor de las personas, pero nada de ello ha tenido éxito. Y porque está escrito en la palabra de Dios y establecido para todos los hombres, que los hombres mueran una vez
y que después venga el juicio. ¿Esto qué quiere decir? Que el hombre por sus propios medios no puede impedir su muerte. El hombre no puede impedir su muerte, incluso todavía más. El Señor nos ofrece gratuitamente al hombre lo que siempre él ha anhelado, que es poder vivir más tiempo, extender su vida. Pero el Señor lo ofrece sin ningún precio. Obviamente hubo alguien que nosotros sí sabemos que fue nuestro Señor Jesucristo, que Él pagó el precio. Pero nosotros sabemos que la salvación es gratis para ti, pero a Jesús le costó todo. Esto es gracia. Jesucristo ya ha pagado el precio por ti en la cruz. Está hecho. Cuando Él dijo, consumado es, el Señor ya pagó este precio por ti y por mí para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Lo que vamos a ver en esta lección o en esta clase es sobre la glorificación. Es sobre lo que nos espera, es a dónde estamos nosotros apuntando como hijos de Dios. Como leíamos recién en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Después de esto el juicio. Hoy en día a la gente no le gusta que le hablen de juicio, la gente se considera como gente justa. La gente dice, yo no soy malo, yo no robo, yo no mato, y la gente siempre busca justificarse de su condición de vida. Pero hoy en día también podemos ver otro tipo de condiciones, y quizá no pecados tan, no por darle portes o tamaños al pecado, pero podemos ver en la gente la obstinación, el querer hacer las cosas de mala manera, como ocurrió ahí en el huerto del Edén, que hubo desobediencia, o como ocurrió cuando se construyó esa torre gigante para querer alcanzar el cielo. Y en esta lección estudiaremos que lo ofrecido por Dios a quienes aceptan su salvación se culmina en algo conocido como la glorificación. En la glorificación, amado hermano, terminará el pecado, la enfermedad, las dolencias, la pobreza, las guerras, las injusticias y mucho más. En lugar de todo ello, la gloria de Dios cubrirá la tierra y llenará los corazones y mente de los redimidos. Este conocimiento debería impulsarnos a servir a Dios con expectativa al vivir en espera de nuestra glorificación. Vivir en espera de nuestra glorificación. Amado hermano, las personas hoy en día viven sin esperanza y sin Dios. Esto es algo tremendo. Nosotros tenemos esperanza y tenemos a Dios en nuestro corazón. Pero imagínate aquellas personas que están afuera en el mundo y no tienen esperanza, no tienen nada que a ellos les dé paz o tranquilidad. Verdaderamente ellos, digamos que viven una vida totalmente intranquila. Y como decíamos anteriormente, la salvación, Dios la ofrece gratuitamente al hombre lo que siempre ha anhelado y no ha podido encontrar. Eso es vivir eternamente. El hombre ha buscado en la civilización extender su vida, tratar de vivir más años, una vida plena, como dice la gente en el mundo, vivir de una mejor manera. Pero para nosotros que hemos conocido esta salvación tan grande como dice la palabra, nosotros podríamos decir que hemos alcanzado y estamos viviendo una vida plena, porque vivimos en paz, armonía y vivimos en tranquilidad, porque hemos podido conocer a Dios y conocemos a Dios. Y como decíamos anteriormente, en la glorificación terminará el pecado, la enfermedad, las dolencias, la muerte. Y el Señor tendrá el control en ese momento. Hagamos un pequeño repaso de lo que hemos podido ver en las lecciones anteriores. Las lecciones anteriores fueron bastante tremendas, bastante difícil poder hacer un compendio de todo lo que hemos podido ver en las lecciones anteriores. Pero vamos a tratar de poder hacer este pequeño resumen. En las lecciones anteriores hemos comparado la salvación con una reacción en cadena. Pero ¿qué quiere decir una reacción en cadena? A veces nosotros pensamos una reacción en cadena como
a veces en las películas una explosión y después viene otra, otra y otra. Digamos que sí, es bastante parecido a eso. Lo primero que podemos ver es decir que cuando un pecador se inclina hacia el arrepentimiento de sus pecados y pone en acción su fe en Jesucristo, para el perdón de sus pecados, ocurren todos los eventos relacionados con la experiencia de la salvación. Como ya lo hemos dicho, os ha dicho en las lecciones anteriores, vamos a estudiar o vamos a hacer esto de manera más sistemática. Vamos a ir viendo los puntos y el primero que vamos a ver acá es, hemos aprendido que en el eterno consejo de Dios, incluso antes de la creación, Dios ordenó que el ser humano, por su unión con Cristo, le perteneciera a Él, que llegara a ser santo y sin mancha delante de Él. Esta es la doctrina de la elección y preordenación. Vimos que Dios tuvo este propósito para nosotros debido a su gracia y amor. Amado hermano, te quiero llevar a pensar cuando tú conociste al Señor. Fue tu decisión y tu elección. Nadie te obligó a servir o a seguir a Dios. Podríamos llegar a pensar que Dios tiene poder suficiente para hacer que el hombre lo sirviera sin controlando su voluntad. Pero no es como el Señor nos ha creado a nosotros. El Señor nos dio la libre decisión o libre albedrío. Cuando hablamos de este libre albedrío, es la libre decisión de cómo decidimos vivir o cómo nos comportamos. Y esta es la elección o preordenación que nos habla la Biblia. Y cuando hablamos de salvación, hablamos de gracia. No significa que sean nuestros méritos, ni cómo nosotros nos comportamos, ni qué tan bueno, ni qué tan benevolente, ni qué tan dadivosos llegamos a ser. Y sino más bien es que nosotros hemos decidido seguir a Cristo, sin volver atrás, sin volver atrás, sin volver a recordar el pasado, el tan fatídico pasado que muchas veces dicen que el pasado te condena. Y sí, efectivamente el pasado te puede venir a tu cabeza, puede venir a tu mente y puede causar estragos en tu corazón y en tu vida, amado hermano. Cuando Dios creó al ser humano, lo dotó con una voluntad libre para reaccionar a su amor y gracia, aceptándole o rechazándole. Cuando Adán desobedeció a Dios ejercitando su libre voluntad, cayó de su posición de compañerismo con Dios. Cuando hablamos de este compañerismo, Adán tenía un acceso directo a poder comunicarse con el Padre. Y hablaba cara a cara con él directamente, mucho más cercano de lo que quizás podemos hacerlo nosotros. No quiere decir que cuando oramos Dios no esté ahí, pero esta relación de Adán fue mucho más cercana de lo que tenemos nosotros. Y, y a pesar de haber estado bastante cerca de Dios, él también se equivocó. Y con su error, el pecado condenó a toda la humanidad. Examinamos los resultados del pecado: separación de Dios, muerte espiritual y condenación. Esto lo vimos en las lecciones anteriores. En realidad, precisamente por el pecado de Adán, era necesaria la salvación, porque el pecado los afectó a él y a su esposa, y se corrompió también toda su descendencia. Y hay que decir que nosotros también entramos dentro de esto, dentro de esta corrupción que es a través del pecado. Aprendimos también que Dios preparó la manera de que su justicia se mantuviera a través de la expiación, cuando un sustituto digno y aceptable por el pecador satisfació la pena impuesta por el pecado. Cristo se convirtió en el sustituto por el pecado de toda la gente, tanto por el pecado heredado de Adán como por el cometido por ellos mismos. Lo más tremendo de esto es que el sacrificio de nuestro Señor fue una vez y para siempre. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, podemos recordar las ceremonias solemnes o sacrificios que ofrecía el pueblo para expiación de pecados. Pero estos sacrificios tenían una caducidad o duraban un tiempo. No eran algo que fuera permanente, sino que el pueblo tenía que estar constantemente ofreciendo estos sacrificios. Pero lo que podemos ver es que
es que Dios envió a su Hijo Jesucristo una vez y para siempre, para que nosotros pudiéramos ser salvos a través de Él. Y es la salvación ofrecida por Dios, por tanto, suple plenamente las necesidades espirituales de la gente, que podríamos mencionar: el cubre los pecados, aplaca la ira de Dios contra los pecados, los reconcilia con Dios, satisface la justicia de Dios, lleva la pena por el pecado, elimina la condenación del pecador. Podemos recordar los hechos del Antiguo Testamento. La gente ofrecía sacrificios de acuerdo al tamaño de sus pecados, o de acuerdo a su núcleo familiar, o de acuerdo a su estatus económico. Por eso es la importancia de un sacrificio perfecto como el que hizo nuestro Señor Jesucristo, que Él no mida credos, ni personas, ni condición social, ni política, ni nada. Él murió por todos una vez y para siempre. Y Él elimina la condenación del pecador arrepentido y cumple todas las condiciones que podíamos ver aquí. Y eso es algo tremendo. Tremendo la obra regeneradora y redentora de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él ha podido hacer en la vida de cada uno de nosotros, como cristianos y como hijos de Dios. Para muchos afuera o en el mundo es realmente un misterio lo que produce el Señor en el corazón de las personas. Podemos ver gente condenada en las cárceles o en lugares que ellos han sido condenados por delitos, pero estas personas, cuando llegan a conocer del Señor, sus vidas realmente son transformadas y cambiadas. Porque el único que realmente puede rehabilitar una vida es nuestro Señor Jesucristo. Y la sociedad lo reconoce. Hay instituciones que reconocen la tremenda labor de la Iglesia en la rehabilitación de las personas. Me gusta mucho esta imagen, habla de las etapas que uno tiene que pasar. Podemos ver en primer lugar la expiación, arrepentimiento, fe, regeneración, justificación, adopción, santificación, glorificación, representado a través de una cadena, y todos estos pasos o etapas que vive la vida de un cristiano lo podríamos resumir como la conversión. Yo desconozco cuándo fue que el Señor llegó a tu vida, y quizás fue cuando eras pequeño, quizás fue cuando eras más grande, quizás te predicaron en la calle, quizás fuiste a la iglesia desde siempre, o quizás tomaste una decisión ya siendo más adulto, quizás en algún momento te llevaban a una escuela dominical, después te apartaste, después volviste. Yo desconozco tu historia, pero sí lo que sí sé es que cada uno de nosotros tuvo que pasar por estas mismas etapas. Pasamos todos, ya fuera que lo hicimos de pequeño o lo hicimos de más grande, pero principalmente lo cumplimos cuando pudimos reconocer el sacrificio o pudimos valorizar lo que el Señor hizo, nuestro Señor Jesucristo, en aquella cruz. El arrepentimiento, como lo hemos estudiado, inicia la cadena de la conversión. Cuando una persona reconoce su pecado, se vuelve de él y lo confiesa a Dios, da evidencia de verdadero arrepentimiento. El siguiente eslabón de la cadena es la fe en Cristo. La fe, como aprendimos, es el acto voluntario y la actitud de depositar su confianza total en un objeto en el que se confía, permitiendo que éste controle sus acciones. El arrepentimiento incluye volverse del pecado y la fe volverse a Dios. Cuando una persona hace estas cosas, experimenta la conversión. Y todo esto lo estudiamos en la unidad número 1 y tenía relación con lo que Dios demanda de aquel que decide servirle o de aquel que decide reconocerle como Señor. Porque podríamos recordar la oración del penitente, amado hermano. A veces nosotros llega alguien a la iglesia, rápidamente le presentamos un plan de salvación express. Un plan de salvación de 5 minutos, ahí, y lo hacemos orar a esta persona, lo hacemos ahí, le leemos Romanos 10:9, 9 y 10, y lo hacemos hacer esta oración.
Pero sabe, amado hermano, que si esta persona simplemente hace esta oración de penitente y no prospera en el camino, no decide servir al Señor, no tiene testimonio, no se fundamenta, viene a ser como la parábola del sembrador, que habla de esta semilla que cayó entre las piedras, vinieron los problemas y se ahogó, se perdió la semilla, no logró germinar. Y ocurre mucho. A veces el emocionalismo, un culto con una música bien, podríamos decir, como bien suavecita, que nos lleva ahí a lo espiritual, por decirlo así. Pero esto no es algo que nos lleve al espiritual, porque nosotros hemos decidido amar al Señor, amarlo porque entendemos quién es Él y porque Él nos amó primero, amado hermano. Él nos amó primero. En la unidad 2 estudiamos lo que Dios provee, lo cual incluye la regeneración, la justificación y la adopción. La regeneración, podemos recordar que es el acto de Dios en el cual da vida espiritual al pecador arrepentido cuando recibe al Señor Jesucristo. Este cambio instantáneo y sobrenatural, producido por el Espíritu Santo, en quien cree, se llama nuevo nacimiento. Y aún en el momento en que ocurre este cambio, Dios justifica al creyente por un acto de su gracia gratuita, perdonando todos sus pecados y aceptándole como justo delante de él. El justificado recibe un nuevo veredicto de inocente, un nuevo veredicto. Hay una ejemplificación que me gusta mucho, que una vez se la escuché a un predicador, que hablaba sobre una deuda, sobre una persona que debía, voy a decirlo como en un chileno más coloquial, que tenía sus tarjetas reventadas, sus tarjetas de crédito reventadas, y vino alguien y le pagó todas sus deudas de sus tarjetas. Y esta persona quedó en un saldo cero, un saldo en blanco, ya no debía más dinero. Y esta persona quiso buscar a quién le había pagado estas tarjetas y darle las gracias y ver si podía retribuirle de alguna manera. Y la persona le dijo, ya todo ha sido cancelado. Y dando a entender que era como algo para él. Y quizás esta persona no se lo merecía porque quizás había gastado en cosas, había despilfarrado, había comprado cosas que quizás ni siquiera las tenía, cosas que las tenía debajo del catre, cosas que ni siquiera él estaba usando. Y él las había comprado simplemente por acaparar y había gastado más de lo que él podía ganar. Podemos decir en pocas palabras que había sido un irresponsable. Pero aún así, esta persona le había querido pagar su deuda. El Señor es así igual con nosotros. A Él no le importa cómo tú hayas venido, cómo te hayas portado en el mundo, cómo hayas sido antes. Lo que el Señor quiere hacer por ti hoy en día es poder lavarte, es poder justificar tu vida y es poder usarte, amado hermano. Somos una iglesia muy numerosa, amado hermano, pero siempre tú puedes observar a los mismos hermanos colaborando en el servicio. Y te quiero hacer un desafío, si quizás tú no estás involucrado sirviendo al Señor, acércate a los hermanos que están ahí en el diaconado, ofrece tu ayuda. Sé partícipe en la obra del Señor, sé partícipe en las cosas de Dios. Siéntete parte del cuerpo, ayudando en el servicio de la obra. Como lo estudiamos, Dios lleva a cabo lo anterior, como lo estudiamos, Dios lleva a cabo lo anterior al adjudicarle al pecador arrepentido la justicia de Cristo, que se recibe por la fe. Pero esto no es todo, ya que además nuestro Padre Celestial por adopción nos introduce en su familia como hijos, con todos los derechos y privilegios de la afiliación, con todos los derechos y privilegios de la afiliación. Amado hermano, nosotros somos hijos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos derechos y responsabilidades. Como hijos de Dios, nuestra principal responsabilidad es la predicación del Evangelio. Y cuando podemos ver la regeneración del hombre, recibe una nueva naturaleza. En la justificación recibe una nueva condición y en la adopción recibe una nueva posición. Es la posición de ser hijos de Dios.
Hoy en día podemos ver a nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes inmersos en sus lugares de estudio, en sus colegios, y podemos ver, si usted ha tenido la oportunidad de ver noticias, cómo se ha levantado la violencia en las diferentes casas de estudio, en universidades, en colegios. Y aquí entra principalmente el rol de la familia, el rol de poder educar. Y cuando hablamos de esta justificación de recibir una nueva condición, y podemos entender lo que hace Dios a través de nuestras vidas y cómo Él nos justificó y cómo Él nos lavó, nos podemos principalmente dar cuenta de lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros. No hemos sido solamente llamados a estar sentados en una banca escuchando la predicación del día domingo. No hemos sido llamados simplemente a conectarnos quizás a un estudio, a aprender algo y sin tener la oportunidad de poder entregárselo a otros. Algo que me gusta mucho del pueblo hebreo era que ellos enseñaban de muy pequeños a sus hijos en las cosas del Señor. Podemos recordar cuando Jesús se quedó en la sinagoga estudiando. Y uno podría pensar, oye, los papás irresponsables se dieron cuenta recién que 3 días después se había perdido Jesús. ¿O usted no se había puesto a pensar que fueron 3 días que Jesús estuvo perdido? Pero ojo que todos iban en familia, toda la gente se conocía. No había la maldad que hoy día vemos hoy en día en nuestra sociedad. Era una sociedad más conservadora la del pueblo hebreo o pueblo judío, y principalmente abocada a la enseñanza de la palabra, porque iban a visitar el templo, iban a estudiar la palabra, pero Jesús decidió quedarse porque él entendía que en los negocios de su padre le era necesario estar. Y yo te quiero hacer esta pregunta también. ¿Tú entiendes que en los negocios del Señor te es necesario estar? ¿De que Dios te quiere usar? ¿De que Dios te puede capacitar? Y esto es algo tremendo. Te invito a que leamos Romanos 8 del 18 al 25. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Verso 20. Por la creación fue sujetada, pues porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, porque la esperanza que se ve no es esperanza por lo que alguno ve. ¿A qué esperarlo? Porque si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. La mayoría de las personas afuera eh, tratan a los cristianos de locos, de tontos, de personas con pocas capacidades de pensar, llegan a decir ellos. Es así como consideran al pueblo de Dios o a los cristianos, principalmente porque creemos en Jesucristo, creemos en algo que no podemos ver, no lo podemos tocar, y, pero sí lo podemos sentir en el corazón, amado hermano. Y ciertamente sí se siente y con mucha fuerza cuando sentimos el Espíritu Santo fluyendo a través de nosotros. Y es tremendo lo que hace Dios en nuestras vidas. Y en las lecciones anteriores estudiamos la doctrina de la santificación. Observamos que por la obra de Cristo nosotros somos llamados a reaccionar con una vida santa. Llamados a reaccionar con una vida santa. Hoy en día nuestra sociedad corrompida, nuestra sociedad llena de desvalores, porque no son valores lo que nos está dando este gobierno, ni los últimos anteriores. Hablamos de desvalores, hablamos de la pérdida de la libertad de poder criar a los hijos, hablamos del aborto, hablamos de ideología de género, matrimonio igualitario, una serie de cosas totalmente contrarias a la palabra.
y totalmente contrarias al propósito que tiene Dios para con su pueblo y para con Chile. Observamos que por la obra de Cristo nosotros somos llamados a reaccionar una vida santa, amado hermano. La santificación se refiere a nuestra necesidad de ser apartados del pecado y ser apartados para Dios en dedicación total. Aprendimos que cuando nacimos, de nuevo recibimos una posición de santificación que Dios proveyó en Cristo. Por consecuencia, nuestra nueva forma de vivir debe relacionarse de acuerdo con el Espíritu, y esta experiencia o caminar cristiano, podríamos decirlo, debe caracterizarse por el progreso en semejanza a Cristo, al avanzar hacia un conocimiento de Dios más completo. Apartados, amado hermano. Esta palabra apartados, siempre hablamos de la palabra apartados. Nuestro Señor vivió apartado pero partícipe, podríamos decirlo así. Él nunca se mezcló con el pecado, nunca fue parte de hacer pecado, de hecho no hubo pecado en él, pero sí compartió con gente que podríamos decirlo de dudosa procedencia, con cobradores de impuestos, que era gente muy odiada de ese tiempo, prostituta, gente mentirosa, gente leprosa, él sanó, gente totalmente apartada de la sociedad de ese tiempo. Podríamos hablar o decir si nosotros como cristianos somos capaces de poder compartir con otras personas que puedan necesitar de nosotros o que puedan necesitar el consejo que nosotros podemos llegar a darles. Y tengo por seguro, amado hermano, que estamos viviendo tiempos finales. Vemos cómo los tiempos se están cumpliendo. Vemos cómo el corazón de las personas está cada vez más endurecido. Vemos el aparecer de estas nuevas enfermedades que ya son señales de los últimos tiempos. Vemos también cómo nuestro país está cayendo en la perdición de aceptar leyes contrarias a la luz de la palabra. Chile, siendo un país conservador no hace muchos años, ahora es un país que está totalmente gobernado por la inmoralidad. Y eso nos debe llevar a pensar qué estamos haciendo como iglesia. Leemos en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muchas personas piensan que no están capacitadas o no están preparadas para poder hablar a otros de Cristo. Muchas veces hablamos de las misiones. Quizás para algunos les puede resultar interesante, me quiero ir a África, o me quiero ir a China, no sé, a diferentes lugares. Pero ¿has hecho algo aquí en tu comunidad? ¿Has tenido la oportunidad de ponerte el overol, meter las manos en lo que Dios quiere hacer a través de ti? ¿Te has dejado ser usado por Dios en este tiempo? En este tiempo que es tan peligroso y difícil. Tiempo en el cual nuestra sociedad y nuestro país necesita que los hijos de Dios nos podamos levantar con fuerza. Por tanto, la glorificación, el eslabón final, será agregado en el día de Cristo Jesús como el acto final, culminante de la obra redentora de Dios. Ese día nos espera y cuando llegue todo nuestro ser, será liberado, así como también toda la creación. ¿Cuál es el gran día? ¿O cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día de Cristo Jesús? Es el día cuando Cristo regresará por los suyos, por su iglesia, quienes han sido redimidos y están confiando en Él. Hay dos citas bíblicas que son bastante potentes y hablan de este mensaje del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Antes de leerlos, quiero compartir algo contigo. El Señor no va a venir a buscar a la Asamblea de Dios, o a la Iglesia Bautista, a la Iglesia Presbiteriana. El Señor va a venir a buscar a su iglesia lavada por su sangre, a la iglesia que cree en Jesucristo, a la iglesia que le sirvió, a la iglesia que se
que se impuso o se propuso en su corazón agradar y servir a Dios de corazón. A eso el Señor va a llamar. Como leemos en este verso 16, Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya, amado hermano. Tremenda cita bíblica. Digo tremenda cita bíblica porque incluso hasta Hollywood lo ha ocupado para hacer estas películas del fin del mundo. No sé cuántas veces usted ha podido darse cuenta que en películas de estas apocalípticas citan este pasaje y lo citan textual. Y hay gente que a veces no tiene tanto conocimiento de la escritura y dice, ¿de dónde habrán sacado esta palabra? ¿O de dónde lo habrán tomado? Piensan las personas. Bueno, lo tomaron del libro bestseller, del más vendido en todo el mundo, que es la Biblia. Amado hermano, la Biblia. Dicen los estudiosos de la Biblia, amado hermano, que si decidieran destruirla toda, podrían reconstruirla con todos los pedazos o fracciones de la palabra que han sido ocupadas en otros textos o en otras culturas o han sido agregados a libros de otros autores. Con todos esos escritos esparcidos podríamos volver a reconstruir la Biblia totalmente, aunque la Biblia desapareciera por completo. Pero sabemos que la palabra del Señor permanece para siempre, es inamovible. Es inamovible, amado hermano, y es tremendo lo que hace la palabra del Señor. El verso 1 Tesalonicenses 5:2 dice así, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Amado hermano, cuando entra un ladrón a tu casa, tú no lo estás esperando, simplemente entró y robó, por decirlo así, y a veces no siquiera te diste cuenta cuando sucedió y se robó las cosas. Asimismo será la venida del Señor. En la palabra del Señor dice que uno estará cegando, uno será tomado, el otro será dejado. Uno se estará trabajando, uno será tomado, el otro será dejado. ¿Y estás seguro de tu salvación en este tiempo? Y esto quizás te lo dirijo a ti, amado joven que te llevan a la iglesia, o amado adolescente que te llevan a la iglesia. El Señor no tiene nietos. Que tu padre sirva de buena manera, o que tu abuelo sirva de buena manera, o quien te lleva a la iglesia sea un buen servidor del Señor, no significa que tú hayas alcanzado salvación. Debes decidir por Cristo. Y es la mejor decisión que puedes hacer y tomar en estos días. Amén. Seguimos con la lectura. Ahí tenga su Biblia a mano. Vamos a leer varias citas bíblicas. Y esta me gusta bastante. Es 1 Corintios, verso 15, versos 51, 52, y el 58 dice así: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este verso 58 me gusta mucho, amado hermano. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cómo podemos crecer en la obra del Señor? Fácil, pues, amado hermano, involucrándonos en la obra del Señor, participando en los estudios, aprendiendo, queriendo enseñar a otros. Cuando pidan voluntarios para hacer alguna cosa, usted diga amén. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor, yo quiero servir, quiero ayudarte, quiero ser partícipe, quiero involucrarme en las cosas del Señor. Eso es parte de la vida cristiana. Y es lo mínimo que nosotros podemos devolverle al Señor, si es que hablamos de devolver quizás algo. Pero en realidad no devolvemos nada, porque el Señor ya lo dio todo, amado hermano. Envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y hoy en día podemos hablar de prioridades. Cuesta mucho ir a la iglesia, ¿cierto? Cuesta levantarse temprano el día domingo. Y sé que para muchos les va a costar cuando volvamos con la escuela dominical presencial.
Porque no hemos acostumbrado mucho a este formato en línea, a este formato online, que es como más relajado. Pero ya después levantarse temprano implica una disciplina, implica levantar a los niños. Y a veces la gente dice, el día domingo es el único día que yo tengo para dormir hasta un poco más tarde. Pero amado hermano, si tú no educas a tu hijo, no lo instruyes en las cosas del Señor, ten por seguro con lo corrompido que está la sociedad, no vas a tener un buen término con tus hijos. Debes llevarles a la iglesia porque es tu responsabilidad para que ellos puedan aprender de la palabra. En Filipenses 3, del 20 al 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Es tremendo esto de la ciudadanía. Y nosotros también, amado hermano, tenemos que identificarnos como chilenos también. Y eso también es algo tremendo. Tenemos que llegar a amar nuestra patria, amarla y orar por ella. Se han levantado huestes demoníacas sobre nuestro país y sobre nuestra nación, huestes de anarquismo. Basta ver el odio que hay en las personas. Odio, amado hermano. El odio, las palabras de odio llaman más odio en lo espiritual. Por eso que la palabra dice que la palabra tiene poder. Y es en todos sentidos. Podemos bendecir o maldecir a alguien. Y mucha gente está maldiciendo nuestro país y nuestra nación con lo que están haciendo. Y nuestra ciudadanía es en los cielos, pero nuestra responsabilidad es aquí, amado hermano, predicar el Evangelio. Este cuerpo en algún momento será un cuerpo maltrecho, será un cuerpo que todos en algún momento quizás o estaremos vivos cuando venga el Señor y Él nos tomará a sí mismo, como dice su palabra. O partiremos de alguna enfermedad o por causas naturales, o moriremos, no sé, quizás de viejos, no lo sé. Pero si el Señor te tiene con vida, amado hermano, es porque aún tú le sirves y Él aún te quiere usar y quiere poder hacer algo a través de ti. Leemos en 1 Corintios 15, 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esta palabra sorbida se traduce como devorada en victoria. Esta cita que leemos corresponde a Isaías 25:8, que en Isaías 25:8 dice que el Señor destruirá la muerte. Yo les mencioné al comienzo que el ser humano ha buscado poder extender su vida a través de la salud, a través de tomar suplementos, que remedios, porque la gente quiere vivir más años. Y en realidad nosotros como cristianos sabemos que esa recompensa es para aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesucristo. Podremos vivir eternamente y estando con Él para siempre, amados del Señor. ¿Qué es una vida de 80 o 90 años? O quizá algunos lleguen a los 100, no lo sé, el Señor lo sabe, pero todos los años que podemos llegar a cumplir son nada comparados con la eternidad. Y todavía más son nada comparado con el amor que el Señor nos ha entregado. Está cerca el día de Jehová. La glorificación entonces puede definirse como la obra que Dios llevará a cabo para completar nuestra salvación, haciéndonos moralmente perfectos por toda la eternidad y llevándonos a su presencia en un cuerpo glorioso como el de Cristo. Amén. Es tremendo esto, amado hermano, lo que Dios está haciendo con nosotros y lo que Dios puede hacer a través de ti. Y no es una clase muy larga la que hemos tenido hoy. De hecho, la resumí bastante, era un poco más larga, pero solamente quise tocar los puntos más principales o más importantes.
se me viene a la mente nuestra iglesia hace un par de años atrás. Yo asistí a la asamblea cuando era pequeño y recuerdo que nuestra iglesia estaba muy llena, de hecho había que llegar más temprano para poder alcanzar a tener a dónde sentarse. Recuerdo que llevaban a personas enfermas cuando yo era pequeño y esas personas salían sanadas. Recuerdo también que gente era liberada, venían con opresión espiritual y esta gente era sanada. Y hoy en día hemos perdido el fuego del Espíritu y hemos perdido la presencia del Señor, amado hermano. Nos hemos dejado llevar por otras cosas y hemos perdido el foco. Pero este es el tiempo el cual el Señor ha preparado para ti. El Señor quiere poder usarte, el Señor quiere poder levantar a su iglesia. Amado hermano, yo no sé en qué condición estás. Desconozco si tienes problemas familiares, si quizás tu matrimonio está complicado, o si quizás tus hijos son rebeldes, yo no lo sé. O quizás estás luchando con algo en tu trabajo, o quizás estás viendo situaciones en tu trabajo que te llevan a pensar que si denuncias vas a perder el empleo y tienes que sustentar tu hogar. Y estás luchando con los principios y valores cristianos ahí donde estás. Yo no lo sé, el Señor lo sabe. Quizás luchas con algo que quieres derrotar, alguna condición de pecado y no lo has podido hacer. Pero te digo, el día del Señor está cerca. Prepárate, busca del Señor. Oremos, amado hermano, para terminar. Bendito Dios y Padre Celestial, oro en esta mañana por aquellos que están pudiendo escuchar este mensaje, Señor. No sé si lo están escuchando en vivo, Dios, o ya lo podrán escuchar después cuando quede esta grabación. Pero sé, Señor, que aunque fuera una grabación, tu Espíritu Santo igual está en medio, Señor. Padre, oro por la vida de mis hermanos, Señor. Oro, amado Dios, para que tú traigas paz sobre la vida y sobre el corazón de mis hermanos. Si alguno está enfermo, Señor, que pueda venir sanidad de parte tuya, Señor, para tu gloria sobre ellos, Señor. Esta sanidad es por fe, amado hermano. Si tú estás enfermo ahí, coloca la mano donde tú tienes afectado o sobre la enfermedad que tú tienes en tu cuerpo. Cuando los apóstoles oraban, simplemente ellos imponían las manos y creían en lo que el Señor podía hacer. Y muchas veces cuando tú también lo hiciste, Dios amado, bastó solamente la palabra. Yo oro en este momento por aquellos hermanos que por fe están colocando su mano ahí donde tienen enfermo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en tu infinita gracia y misericordia, Dios, tú puedas obrar sanidad sobre la vida de mis hermanos, Señor. Yo los presento, Señor, delante de ti. Oro por aquellos matrimonios que han pasado tiempos difíciles, tiempos de pelea, tiempos de aflicción. Padre, oro, Dios, para que tú restaures en este tiempo, Señor. Padre, los presentamos, Señor, delante de ti. Oro por aquellos hermanos que piden por sus hijos que están en estado de rebeldía, o por aquellos que tienen hijos inmersos quizás en las drogas, en la drogadicción o en el alcohol. Me sorprendía al ver unos testimonios de gente que estaba en la cárcel, gente que incluso lo llevaban a la escuela dominical, Señor, y ahora recién vuelto a caer en la cárcel han decidido nuevamente rendir y entregar su vida a ti. Porque el llamado llega, Señor. A veces decidimos aceptarlo tarde, pero tú estás ahí atento con tu oído a poder escucharnos, Dios. Padre, bendice, Dios, los hogares y familias, Señor, representados, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano. Quiero extender una invitación para hoy en la tarde. Nos reuniremos vía Zoom. Tendremos una clase de adultos, pero también invitamos a nuestros hermanos jóvenes a que puedan participar con nosotros en esta clase de adultos. La temática va a estar muy interesante, les dejamos cordialmente invitados. Y quiero también recordarles que el domingo 3 de julio comenzamos con nuestra escuela dominical presencial para clases de adultos. Sean muy bendecidos en el Señor. Amén.